En la cápsula de hoy de lenguaje vamos a ver el tema de los textos literarios, específicamente la poesía. ¿Qué son los textos literarios para empezar? Es todo texto escrito que haga parte de algunos de los géneros literarios. Su característica principal es que su intención es estética y esto se evidencia en la forma en la que se presenta. Es la combinación de la palabra escrita y el arte. Algunas de las características de los textos literarios son: 1. Intención poética. Ofrece una experiencia estética al lector. Esto quiere decir que sugiere emociones a través de elementos como la metáfora, la rima, la analogía, figuras literarias como estas que hacen que se despierte un sentimiento y que haya por parte del lector una apreciación artística. 2. Hay subjetividad. Ofrece un punto de vista personal al lector. Cada autor tiene un punto de vista diferente que se ve a través de su obra y por tanto hay subjetividad. 3. Estilo. Hace un uso particular del lenguaje que pretende fabricar una obra de arte. Entonces cada autor tiene un estilo personal en la forma en la que escribe, el ritmo, las palabras que usa, el tono, y todo eso hace que un libro sea diferente a otro y que el lenguaje pues marque esta diferencia. Ficcionalidad. Retratan elementos de la realidad o no que son reelaborados por el autor. Entonces, usualmente toda obra escrita es ficción, ya trate de un tema real o no, porque está siendo contado a través de los ojos de una persona. Entonces puede que hable de elementos de la realidad o puede que cree un mundo totalmente ficcionario que tome algunos aspectos de la realidad y los ponga en su obra para crear el propio mundo que desee mostrar. Verosimilitud. El texto resulta creíble dentro de su propio universo narrativo. Esto quiere decir que todo corresponde, es decir, la ficcionalidad es ficcionalidad para todos los personajes, todo el personaje corresponde al mundo en el que se está describiendo que sucede la historia, el tiempo, las acciones, todo tiene que coincidir y esto hace que un texto sea creíble o no. Creíble dentro de su propio universo no quiere decir que sea real o irreal, sino que sea creíble o pueda llegar a ser creíble para quien lo lea. Legitimación. Permite generar la construcción de un tipo histórico determinado. Esto es lo que algunas personas creen que define un libro bueno de un libro malo. Entonces quiere decir que es recordado a través de la historia porque legitima una memoria histórica, un hecho cultural, social o existencial que puede ser percibido a lo largo de los años y que es una experiencia común. La poesía. Es el género más estético que existe para expresar los sentimientos, emociones y reflexiones del hombre. La palabra poesía proviene del latín poesis y esta a su vez del griego poiesis, que significa hacer, materializar. Antiguamente se reconocía por tener una métrica que se daba a través del verso, pero con la llegada del verso libre podemos decir que su característica principal y esencial es el ritmo, fundir sentido y sonido a través de la palabra. ¿Cuáles son los tipos de poesía que existen? Poesía dramática. Se desarrolla por medio de diálogos y es característica de la antigua Grecia. Puede ser de tipo trágico y de tipo cómico. En este caso, trágico, pues porque cuenta con personajes nobles y tiene un final malo. Y de tipo cómico porque cuenta con personajes del pueblo, populares, por decirlo de alguna manera, y no trata un tema trágico, sino un tema divertido. Y siempre termina bien. Esto es como antes se creaba la literatura en la antigua Grecia y era pues llamada la poesía. Digamos que a partir de la poesía pues empezaron a surgir los demás géneros. Entonces esto es lo que se conocía como la poesía dramática. Poesía lírica. La poesía lírica es una expresión de la subjetividad que se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la voz poética. Desde un punto de vista formal, la poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional, la estrofa, el verso, el ritmo y la rima. Entonces de esto es usualmente lo que nos queda como poesía en la actualidad. Una de la clasificación de la poesía lírica, dentro de ella se encuentra la canción. Es una composición en verso escrita con el propósito de ser cantada. La cantidad de estrofas que la componen suele variar y en ella se esgrime un único tema o pensamiento. Otra es el madrigal. Esta clase de poesía lírica es aquella que expresa temáticas amorosas. Suelen ser composiciones de breve extensión, entonces su tema específico es el amor.
Oda. Con este término de origen latino se designa aquellas poesías cuyo propósito es efectuar una alabanza sobre algún aspecto determinado de personas u objetos. Sátira. La sátira es un género redactado en verso cuya particularidad reside en el tono burlesco de protesta con el que está escrito. Poesía épica. Son aquellas poesías donde se narran las proezas y hazañas de un héroe, tomando sus cualidades como ideales para la sociedad. Su propósito entonces es la de engrandecer y aclamar los sentimientos de unidad de una región o nación. Un ejemplo de esto es la Ilíada o la Odisea, que son poesías épicas, clásicas, y que a partir de ahí surge, digamos, todo el género como tal de la poesía. Poesía bucólica. Se caracteriza por ser un canto a la tranquilidad y belleza del campo, proponiendo la vida rural como la forma ideal de vida. Y por último tenemos la poesía vanguardista. La poesía de vanguardia es un tipo de poesía surgida en la primera parte del siglo XX, caracterizada por su concepción rupturista del arte, su carácter profundamente innovador y por proponer a nivel formal una revolución estética en la poesía. Es decir, declinó el verso rimado en favor del verso libre, jugó con la disposición de las palabras en el papel para crear nuevos efectos y renovó el lenguaje. Entonces la poesía vanguardista es la que dio el golpe final al cambio que tenemos ahora sobre la poesía, dejando atrás un poco todo este clasicismo que había o costumbre de las poesías épicas y líricas, y dio paso a otras posibilidades, aunque eso no quiere decir que solo se escriba este tipo de poesía en la modernidad. Se escribe todo tipo de poesía como la que hemos visto antes, solo que la vanguardista dio el pie a que se abriera o se expandiera a otras posibilidades.